Durante mi vida de inversionista descubrí más de 100 técnicas para hacer negocios inmobiliarios. ¿Cómo llegué a esto? Tener mi libertad financiera que me permite hacer lo que quiera, como grabar este video aquí en un yate en el Caribe. Bueno, pasé por muchas técnicas, te lo cuento con gusto en este episodio, pero la fórmula exacta es justamente invertir, emprender, invertir. O sea, cuando vas teniendo un capital del emprendimiento, lo que hacen la mayoría es gastárselo. Claro que se vale uno compensar, hay que compensarse, hay que viajar te cambia la vida. Ustedes que me encanta viajar, pero hay que entender que tienes que destinar una parte para invertir, y fue ahí donde yo empecé a invertir y no necesitaba grandes cantidades, porque empecé a invertir, por ejemplo, asociándome. Una de las técnicas que utilizaba era asociándome con el dueño de una casa para remodelar, hacía flipping sin comprar la propiedad. Yo veía la necesidad que tenía la persona, por ejemplo, de vender esa casa, y esa casa muy jodida, que no iba a vender además jamás, porque el 95% de las personas compran con emoción. Entonces esa casa se convirtió en una oportunidad para que yo le dijera al dueño: yo pongo el dinero, tú pon la casa, yo remodelo, juntos vendemos y la utilidad la dividimos. Y así tenía ganancias de 100, de 200%, comprando casas, remodelando, traspasos, remates hipotecarios. Pero de todos ellos, la máxima fue la combinación de la preventa, o sea, comprar barato una preventa, pero luego para dedicarlo a rentar. Pero no rentar de manera tradicional, rentar por Airbnb. Yo tengo muchas propiedades que rento por Airbnb, y mi empresa vivelasrentes.com pues es la esencia. Creamos edificios para que se renten justamente a través de Airbnb o de co-living, pero no por renta tradicional. Comprar un departamento para rentar no es negocio. Me encanta preguntarlo cuando doy conferencias, porque la gente siempre levanta la mano orgullosa: yo vivo en mis rentas. Eso no es vivir de las rentas, porque te da muy poca rentabilidad la renta tradicional. Ya nadie quiere rentar tradicional. Entonces, ¿cómo llegué a estas técnicas? Pues simplemente haciéndolas, buscándolas y teniendo esta posibilidad, además, como abogado, de, por ejemplo, invertir en remates hipotecarios. Te digo, más de 20 formas que yo personalmente hice, pero descubrí más de 100, claro, algunas con variantes. Rentar por Airbnb, por ejemplo, sin ser dueño, es otra que me encanta, y yo lo descubrí hace mucho tiempo, pero es simplemente entender que hay gente que quiere vivir de las rentas, entre comillas, pero no quiere que eso, sino salir de la ratonera. Quiere que le pagues una renta, aunque sea chiquita, pero que le pagues cada mes. Obviamente el secreto está en hacer un contrato con esta persona de renta tradicional, y tú simplemente vas a invertir en amueblar, y después de amueblar vas a empezar a llevar el anuncio, y sin ser dueño vas a sacar el dinero para pagarle la renta a él, y el excedente te lo quedas tú. Yo lo hice algunos años y me quedaba mucho más que al dueño. O sea, si yo le pagaba al dueño 20,000 pesos por un inmueble por su renta, y yo lo rentaba a través de Airbnb, pues a mí me quedaban otros 20 o otros 30 pagándole la renta. Entonces yo decía, ¿cómo los dueños no lo pueden hacer? Y aún así, hoy, este 2024, hay gente que no quiere meterse a rentar por Airbnb, porque claro que hay que contestar, claro que hay que estar ahí viendo. Yo ya no contesto, tengo un equipo, por supuesto, en todas mis propiedades personales y las propiedades de la empresa, pero aún así una de las aplicaciones que más uso, y vean ustedes aquí hoy, en este momento, 3,653 notificaciones de Airbnb. Y me encanta porque pues aquí puedo ver mis propiedades, tengo un montón de mensajes, tengo varios equipos que están contestando mis propiedades y las propiedades de las empresas. En fin, realmente es una maravilla poder, y me encanta husmear en Airbnb, porque voy, aquí tengo todas las propiedades que rento de manera personal, y en otra cuenta tengo las propiedades que rento en la empresa, pero me encanta porque entonces esta fue la fórmula para obtener esto que hoy tengo, que es la libertad financiera. Después de hacer remates, después de hacer flipping, después de hacer compra, remodela y vende, después de hacer compra, remodela, vende sin comprar, después de hacer muchas técnicas de arrendamiento, hice coworkings. Me encantó una oficina que hicimos en el World Trade Center de la Ciudad de México, en la que justo la renta de la oficina, fíjate cómo sacarle mayor rentabilidad. La renta de la oficina era de 30,000 pesos mensuales hace 15 años, pero nosotros rentábamos por hora, rentábamos a 1,000 pesos la hora, 1,500 la hora, y teníamos luego 100 clientes a los que les cobramos 2,000 pesos al mes, y con esos 2,000 pesos tenían derecho a tener un teléfono, una línea dedicada, era un conmutador entonces. Ahora ya hay hasta inteligencia artificial. Pero a esos 30,000 de renta, simplemente amueblando la oficina y con una recepcionista, bueno, tenía dos, teníamos más o menos gastos de 100,000 al mes, pero logré hacer 600,000 pesos mensuales de ingresos con oficinas virtuales, como la historia de WeWork. Entonces, simplemente esta es la magia de los bienes raíces. Simplemente teniendo la idea, teniendo el foco y creando un negocio, pues pudimos hacer este concepto de oficinas de coworking. Hoy tenemos, por ejemplo, en el grupo una empresa de coworking en Colombia, en Medellín, en fin, y seguimos trabajando, innovando, porque la fórmula que yo encontré después de todo eso, remates hipotecarios, lo hice también en mi despacho. Sigo teniendo mi despacho, tenemos más de 15 oficinas en todo México. Legal Global Consulting, llámenos si quieren asesoría legal inmobiliaria, pero realmente los remates podrían ser muy atractivos, ¿no? Porque puedes comprar un inmueble a la mitad de su valor. ¿Te llama la atención? Comprar un inmueble a la mitad de su valor, pues eso es lo que yo también dije, y más como abogado dije, voy a comprarlo. Pero lo que nadie nos explica, ya que hacemos cuentas, es que hay que pagar impuestos. Un impuesto, por ejemplo, sobre la renta por adquisición inmobiliaria,
que es del 20% neto nada más. Vamos a suponer que la propiedad costaba 1 millón, ese es el valor de mercado, tú la compras a mitad de precio, 500,000, suena muy bien, pero nadie te dice que tienes que escriturar, y cuando vas a escriturar, el notario te cobra por lo menos el 10% del valor del inmueble, o sea, 100,000 pesos. Entonces, 100,000 del notario, 100,000 de impuestos, ya llevas 200, son 700. Pero lo que nadie te dice también es que cuando compras una propiedad de remate, pues obviamente la persona que estaba viviendo el ocupa, como le llaman en España, por ejemplo, el que estaba viviendo en la propiedad, sea el acreditado, como decimos en México, que es el que le debía al banco, pues obviamente cuando sabe que ya le van a quitar la propiedad, deja de pagar el predio, deja de pagar el agua, y tú para escriturar y para hacerte de la propiedad, tienes evidentemente que pagar el predio y el agua. Y eso pueden ser 50, 100,000 más, pueden ser muchos años en los que la gente no paga. Pues ahí llevamos otros 100,000. Ahora ya dices, bueno, vamos a 800, todavía me quedan 200. Pero la propiedad te la dejan también jodidísima. Vamos, en 500,000, como en el ejemplo, me gastaba otros 500,000 en terminar la propiedad. Pero todavía no he llegado a la parte más cara, que son los honorarios de abogados. Yo en mi despacho te puedo asesorar para comprar remates, pero te cobramos el 25%, bueno, los que están viendo el video, el 20%. Lo que come un buen despacho, un buen abogado que sabe de derecho inmobiliario, es el 30% del valor del inmueble. O sea, si compraste la casa en 500 y justamente vas a tener que contratar un abogado, pues te va a cobrar el 30%, pero del valor de 1 millón. Acuérdate que en el ejemplo que estamos viendo es 1 millón, entonces va a cobrar 300,000, 500 más 300 más 100 de impuestos más 100 del notario, pues ya llegamos al millón que vale la propiedad. Entonces, ¿para qué comprar remates? Los remates son negocio, pero comprando al 20%, pero ya no hay nada al 20%, porque los bancos venden carteras. Yo compré una cartera grande, fue ahí donde me salió más o menos el negocio, pero aún así dejé de invertir en remates, porque aunque yo no me cobro ese porcentaje, lo que tienen que entender es que esto es como para segundo grado o tercer grado. Yo ya pasé por todas las inversiones, y la que más me gustó y en donde empecé realmente a hacer dinero y patrimonio fue en las preventas. Empecé a comprar preventas hace 10 años. Tengo hoy varios departamentos por todo el país, tengo departamentos en España que pago 150 euros de hipoteca, y no los compré hace mucho, los compré en 2018, 2019, 2020 el último con estos precios, porque las tasas de interés en España estaban en el 1%, pago 170 euros al mes de hipoteca y recibo de renta 700, 800, o sea, me quedan 500 euros libres y estoy pagando la hipoteca. Esto es real, pero en México también tengo más de 10 hipotecas. Hoy en México tengo hipotecas en España, tengo hipotecas en Estados Unidos, tengo hipotecas en Georgia, un país tan remoto, en una ciudad de Batumi, pero a veces tenemos miedo, luego les cuento eso, pero a lo que voy es que la fórmula para empezar a hacer patrimonio y vivir de la renta y tener esta libertad fue comprar en preventa, porque comprar en preventa compro más barato. En preventa el desarrollador siempre te va a vender más barato antes de que exista, antes de que se pueda tocar el edificio. Entonces vas a comprar por lo menos con 20% de descuento. Entonces yo me compraba, vamos a poner el ejemplo 2024. Es como si en 2024 compraras un departamento que realmente en 2024 aquí en Cancún o en Tulum vale 5 millones, pero lo compras con 20% de descuento, lo compras en 4. Y encima no pagas todo, pagas el enganche del 20-30% y vas pagando, o cuando te entregan pagas el resto. Esa es la táctica. Y obviamente si ese departamento que compro en 2024 me lo entregan en 2025, además tiene que tener otro factor que es la plusvalía. Tiene que estar en una zona que tiene alta plusvalía. Entonces, suponiendo que fuera Tulum, que ha tenido una plusvalía los últimos años promedio del 25-30%, vamos a ser conservadores, 20%. Quiere decir que ese departamento que compré en 2024, que costaba 5 millones, pero que me costó 4 porque lo compré en preventa, y luego me lo entregan en 2025, pero ya vale 6, ya traigo una utilidad del 40%, por lo menos traigo una utilidad de 2 millones. Ese es el secreto. Entonces, cuando me lo entregan, pues hay dos cosas que puedes hacer cuando te entregan la preventa. Vender el departamento, y si había dado 1 millón de enganche, lo vendía y me sacaba 2 millones. Y nada, se había puesto uno, sacaba el 200% en 2 años. Una cosa brutal. Pero luego me di cuenta que convenía más quedarse con las propiedades para rentarlas. Yo hoy tengo, por ejemplo, un departamento, me acuerdo muy bien, en Mazatlán, que me costó 4 millones, que fue de los últimos que compré hace 5 años o 6. Luego vino la pandemia y se atoró mucho la obra y todo el mundo estaba demandando, y yo tranquilo. Pues cuando me lo entregaron ya costaba 7, 8 y vale más. Es increíble la rentabilidad que puedes tener, que juntan dos cosas: la preventa más la rentabilidad. Claro, con la visión de lugares como Mazatlán, como Tulum, como Guadalajara, como Monterrey, como la Ciudad de México. Digo, hay que ver dónde, porque no es en todas estas zonas donde acabo de mencionar. Por ejemplo, en Guadalajara tenemos edificios en la empresa, en la colonia americana, que es la mejor colonia para vivir, dicho por muchos. En Tulum hay plusvalías que van del 0% al 100%. Obviamente quiero estar en la de 100%, pero entonces hay que elegir muy bien el lugar, ¿no? Y también tiene temporalidades. Por ejemplo, Polanco, en Ciudad de México, compré un departamento ahí hace 10 años, estuvo crece y crece, pero desde la pandemia bajó y hoy está plano. No hay plusvalía en Polanco ni rentabilidad. Entonces hay que entender y también pues, ir jugando con las fichas, ¿no? El reciclaje inmobiliario. Ese Polanco pues ya se vendió, ya se fue, ya no deja lo que dejaba. En fin, creo que
tienes que ir siempre jugando con las fichas, pero lo más interesante y lo que yo descubrí es que de todas las técnicas, vivir de las rentas es la que te deja más tranquilo y con más seguridad. ¿A qué me refiero con más seguridad? O sea, que yo todos los meses, estando aquí en Cancún o en donde esté, sé que todos los meses, entre el día 1 y el día 5, va a recibir dinero mi cuenta. Todos los meses recibo las rentas. En cambio, si me dedico un remate, pues tengo que estar 2, 3, 4 años con la incertidumbre si voy a cobrar o si voy a regresar mi capital o si ya perdí la propiedad, porque claro que yo no perdí ninguna, afortunadamente, en los remates que hice, porque soy abogado y soy de los buenos. Y digo, también tuve suerte, aunque el factor suerte no creo mucho en la suerte, pero la verdad es que en los remates, por ejemplo, sí hay suerte, ¿no? El factor suerte juega un papel importante. Entonces, prefiero no jugarme la suerte y prefiero ir a lo que sea la segura y tener este dinero que me deja las rentas mes con mes. Pero claro, el secreto, como en cualquiera de las 100 técnicas, ¿dónde crees que está? El secreto está en la compra. Entonces, obviamente, por eso comprar en preventa y luego justamente pues tener esta posibilidad de rentar más caro, pues es la combinación perfecta. Comprar en preventa barato y tener altas plusvalías con un producto destacado. Cuando descubrí eso, dije, lo tengo que hacer a lo grande y lo tengo que hacer pues con más edificios. Y empecé a quererlo hacer de manera personal. Y fue donde encontré a Pablo, Mateo, Eduardo Aguilera, mis socios, y decidimos crearlo para nosotros. Lo queríamos hacer patrimonial, pero no nos dimos cuenta que creamos un monstruo y fue ahí donde creció Vive de las Rentas y hoy cientos de personas viven de las rentas con nosotros porque creamos productos con esta combinación de esas técnicas que descubrí. Preventa, más alta rentabilidad. Eso fue lo que descubrí hace pues, más de 10 años y por eso hoy vivo de mis rentas. Y por eso hoy tengo esa responsabilidad de poner mi granito de arena para que más gente lo entienda. La técnica Kiyosaki yo le aplico 1000 veces. Robert Kiyosaki es un grande, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. He tenido oportunidad de entrevistarlo, de cenar con él en México un par de veces. Las 2 veces que ha venido he podido cenar con él, he podido entrevistarlo. Es un tipo que conoce perfectamente cómo aplicar las reglas del juego del dinero. Robert Kiyosaki este 2024, en una última entrevista, reveló que tiene más de $1 billón de deuda. Y le preguntaban si le daba miedo y él dijo que no le daba miedo. Y obviamente no le da miedo porque la deuda la están pagando sus inquilinos. Tú también le puedes trasladar la deuda a tus inquilinos. Y por eso en Vive las Rentas hemos creado productos para que tú también puedas invertir desde 400, desde 350 mil pesos. Me encanta lo que hemos hecho porque estamos cambiando la forma de ver los bienes raíces. Hemos democratizado las inversiones. Si tú quieres saber más, pregúntame, yo te atiendo. Tenemos un equipo de más de 20 asesoras patrimoniales. Tenemos muchísimos proyectos. Se hablaba de más de 1,500 puertas, más de 27 edificios. Tenemos la línea de mini bodegas en Vive Storage que estamos aperturando. Acabamos de abrir Cancún este año, Estado de México también. Y vamos a seguir trabajando en pro de productos que democraticen las inversiones, pero sobre todo que le permitan a las personas tener esta libertad. Para mí esa es la verdadera libertad financiera. Hacer lo que quieras de tu tiempo sin tener que trabajar, sin tener que estarte preocupando. Yo solamente me meto en vivir de las rentas. Y lo mejor es que no vivir de las rentas de manera tradicional, sino con altas rentabilidades. Si tú quieres aprender, tienes que seguirme. Y si quieres que te revele qué productos, compra los productos que creamos en mi empresa, especialmente para eso. Pues grabé este video porque me preguntaron muchas veces cómo he logrado llegar a donde soy. Y bueno, pues en resumen esas son las técnicas, pero te recomiendo que leas alguno de mis libros que están disponibles en librerías, en Amazon o pregúntame aquí. Pero sobre todo que veas el podcast donde siempre tenemos un montón de grandes del mundo inmobiliario que han hecho grandes negocios. Tú también puedes. Apaláncate el dinero del banco. Hoy que puedes. Compra una casa no para vivir. Compra una casa para que se pague sola. No es en cualquier lugar. Hay que saber dónde, ubicación. Hay que tener un análisis de las UV, como yo le llamo, en uno de mis libros, las viabilidades. Y una vez que tengas eso, sin duda, empezando con la primera, la segunda va a ser natural y la tercera y la cuarta. Tú también puedes. No importa si tienes 20 años o 60, decía yo que ya ponen más peros, pero también se puede. No esperes a llegar a los 60 para entender que lo único que te da tranquilidad y te da libertad, como esta libertad de la que yo soy, es vivir de las rentas. Así es que entra a vivedelasrentas.com y empieza tú también a vivir de las rentas. Saludos desde Altamar, señores. Gracias, Capi. Ya se echó aquí el Capi la historia. Espero que no hayamos dormido, pero ya también está viviendo de las rentas. Saludos, empresarios.